Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento con Amanda Cortina. Ani, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, ayer, domingo, leyendo los diarios, me encuentro con este título tan interesante. El gobierno lanza un plan para apuntalar el bienestar a largo plazo. A corto, ¿no? A corto Claro, plazo, claro. perdón. A corto plazo. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál sería el sentido, si esto es así, de que el secretario de Comercio, Miguel Braun, haya sincerado la economía, ¿no? Si un tema que a Sí. muy poca gente le interesaba, sobre todo al gran público, Sí, con el que sí, quieren claro. el bienestar a Claro, corto plazo, claro. ¿Para qué habrá sincerado la economía? Porque la gente lo que necesita es dinero para consumir. Si le subís todas las tarifas, le sacás la hora 12, ahora 8, digo, ¿cómo se arma un Ahora va a haber mercado varios horas, ¿viste? Por no eso- solo va a revitalizar el 12 y el 18, sino que va a haber una hora 3 y 6. Entonces, yo digo... Esto no es chiste, Sí. no es que estoy haciendo un juego de palabras, es así, las medidas que planea el gobierno son esas. Por eso, si van a volver, ¿para qué haber cometido el sincericidio si van a tener que volver todo para atrás? Esta sensación de que no hay un plan económico Efectivamente. y que es pura improvisación. Hay un plan que tiene, hay un plan. Hay una sola idea que es bajar la inflación con Sí. las medidas clásicas, que es restringir la emisión monetaria, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con los actores económicos y que la inflación vaya bajando lentamente. Cosa que es lo que recomiendan muchos manuales. Ahora, en el medio tenés que manejar el cortísimo y el corto plazo, digamos, que es seguramente lo que hasta ahora por lo menos el gobierno no parece saber manejar. Bueno, la sensación es que la gente no está consumiendo. Sí, yo te diría que no es una sensación, ¿no? Parafraseando a Aníbal Fernández, más Bueno. que una sensación, es casi una realidad, digamos. Y el tema de... Hay un tibio repunte en este primer bimestre, Sí. el turismo y demás, pero es así. El otro tema es estos precios nuevos, ¿no? Los transparentes, decís vos. Precios cuidados y precios transparentes. Sí. Yo no conozco a nadie que compre por precios transparentes hoy en día. La verdad, No, antes hay. podías tener una góndola con precios cuidados, Sí. que podía ser cambiante, había pocos productos, pero los precios transparentes, a mí me da la sensación de que no funcionan. Eso se hizo básicamente para lo que es consumo de bienes durables, lo que técnicamente se llama consumo de bienes durables, que son básicamente electrodomésticos, ¿no? Lo que querían era transparentar los precios, digamos, obligar al comercio y a las tarjetas de crédito y a los bancos en particular a decir, muchachos, este es el precio que estamos cobrando. Que están cobrando tasas, créditos a largo plazo o a mediano plazo sin interés es mentira. Ese es el sentido de la palabra precios transparentes. Otra vez, en el medio, ¿cómo haces para que eso no se transforme en un parate de consumo brutal como lo que pasó en esos rubros en particular? Te voy a decir que yo no tengo la varita mágica para adivinarlo, pero está claro que el gobierno tampoco la tuvo. Ahora, ¿no te da la sensación de que hay mucha improvisación? De que Claro, hay ensayo-error, claro. ensayo-error todo el tiempo. Porque el gobierno creía que el manual clásico, lo que página 2 se llama el neoliberalismo, si es que tal cosa existe todavía, con eso funcionaría. Y parece que no, muchachos, no funciona. Es cierto que la inflación hay que bajarla, es cierto que la emisión Sí. es perjudicial para la inflación, todo eso es verdad. Y es cierto que veníamos de una situación donde tarde o temprano esa bomba estallaba. El problema es que ahora está estallando al gobierno, ¿no? A quien se suponía que iba a estallarle. Y la otra cosa que me llamó la atención del título es que el tema es que esperan un impacto antes de las PASO, en agosto. Agosto, claro. Esto quiere decir que es medidas electoralistas puras. Claramente, o por lo menos con esa intención, sí, que no es la única, ¿no? En términos de apuntar a las elecciones, hay varias cosas que yo diría que ni siquiera son medidas, es tratar de acomodar los melones en el camión, como dicen, en el barrio, ¿no? Que es acelerar las paritarias, es decir, que la gente tenga más plata en el bolsillo, acelerar el cobro de los jubilados y el tema de volver al financiamiento como estaba planteado. El tema es que no quieren llegar al día del paro, Exactamente. digamos, en un estado tan lamentable, Claro, ¿no? Con yo las te diría paritarias que- sin terminar. Claro. Esto me da la sensación de que... Totalmente. Porque hay muchos sindicalistas que
empezaron cerca del gobierno, como Barrio Nuevo, y ahora me parece que se han dado vuelta. Sí, no sé si se dieron vuelta, pero claramente perdió el gobierno esa preferencia entre algunos gremios. También es cierto que con estas medidas se está apuntando a que se termine de quebrar, si es así la cosa, al frente sindical, que hasta ahora parecía muy homogéneo frente al paro, y ahora podría ser que, no tanto frente al paro, pero sí después del paro, haya algún tipo de división entre los gremios, digamos. Y mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones legislativas de octubre, Cristina tiene un 30% de aprobación. Sí. Y esto se lo debe a Macri. Sí, claro, claro. Me parece que este es el problema. Y además... Yo te diría que hoy el peor enemigo, el mejor amigo es Macri con estas idas y vueltas a marcha atrás. El peor enemigo es ella misma, digamos. Y el enemigo, también una enemiga, porque además no saben qué hacer porque es una amiga rara, es Carrió. Claro. ¿Qué van a hacer con Carrió? ¿No? Lo bajaron a Jorge Macri. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a ver. Yo ya el otro día lo hablábamos el lunes pasado. Creo que Lilita Carrió candidata para el gobierno puede ser un problema. Ahora, puede terminar siendo un problema, porque ya sabemos que Lilita Carrió es una líbero. Si hay un líbero en la política, es Lilita Carrió, ¿verdad? Ahora, Cortina, usted me va a explicar las nuevas inversiones que iban a venir. ¿Dónde están? No hay. No las encuentro todavía. Hay algunos planes, hay algunos sectores muy focalizados, básicamente industria automotriz, alguna metalmecánica, poca, y el campo, claro. El campo sigue tirando. Digamos, si esto no se derrumbó es por el sector agropecuario, que no tiene nada de malo, quiero aclarar, porque si lo miramos desde el punto de vista kirchnerista, es el campo. Es el, no, sí, no, es no, el no, campo, está muy claro. bien. Pero digo, es el único sector que está tirando realmente la economía para arriba. Bueno, Grobocopatel decía que tendrían que aprender muchos empresarios del campo, ¿no? Y es una voz bastante autorizada. Totalmente, porque el campo hay que recordar que ya no es el señor con la vaca o tirando el trigo hacia mano. El campo son industrias de tecnología muy avanzada hoy. Bueno, y vamos a hablar de la historia de la violencia en la Argentina. Claro. Tenemos un invitado, vamos a los auspiciantes y ya volvemos. Y nuestro invitado es Marcelo Larraqui. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo acaba de publicar Argentina, un siglo de violencia política. ¿Lo ven? Acá está. Pero no solamente eso, escribió la biografía de Bergoglio, la de Galimberti, la de López Rega. Es autor de Código Francisco. Los 70, una historia violenta. Marcelo, primero, a mí me gustaría saber ¿cuándo crees que empezó la violencia en la Argentina? Bueno, si nos tenemos que remitir a nuestros orígenes, no tenemos que olvidar que desde la independencia hasta la Constitución hubo 35 años de guerras civiles, de guerras internas. Claro. Y después, en el periodo que tomo yo, de 1890 en adelante, es la primera contestación política violenta a un Estado constituido, que la hacen los radicales frente a los conservadores. Los radicales se fundan un año después, pero con los mismos dirigentes cívicos inician la revolución. Y tal vez un Estado constituido que sí, todavía pero, como la naciente, más allá de que eran las instituciones. Y sí, porque ya es una década después, ¿no? de la presidencia de Roca y Juárez Celman, donde ya había una idea de modernidad económica y de una configuración económica y política determinada. Claro. Y esta es la primera contestación. Entonces yo armé de alguna manera el esquema
de presentar un siglo para ver esa continuidad de perspectiva. Y bueno, y realmente es muy impresionante porque demuestra que durante todo el siglo, hasta 1990, había luchas facciosas constantes y nunca hubo prácticamente, te diría, un estado de consenso en ese periodo, ¿no? Un gobierno de consenso con políticas de Estado con continuidad. Era como que golpes de Estados y aún proscripciones y aún elecciones que se hacían y cambios de gobierno, pero con una idea de régimen fundante, como que lo anterior no había existido, y entonces ahora se iniciaba así la etapa de la verdadera Argentina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de la violencia de los 70, cuando se pregunta cuándo empezó, yo tengo la sensación de que empezó el 16 de junio del 55, ¿no? Con el bombardeo a la Plaza de Mayo. Me parece que eso en general en los libros no está, pero está en la memoria. Sí, porque cambia totalmente la dimensión de la violencia desde el Estado. No, nunca se había realizado algo similar en ese momento. Para mí la categoría de análisis constante con el tema de la violencia es el Estado, porque el Estado no puede responder de la misma forma en que es contestado, porque quien contesta al Estado lo hace o desde la faz pública o desde la clandestinidad. Y cuando el Estado toma aviones para atacar al propio Estado, porque la Casa Rosada es el propio Estado, el presidente elegido, votado, vos podés estar de acuerdo o no con Perón, en Perón hay muchas críticas, cuento el funcionamiento casi totalizador de todo el escenario político que tiene el peronismo, las censuras en la prensa, las torturas que existían en el peronismo. Pero tomar 20 y pico de aviones del Estado, bombardear la ciudad, la CGT, el comando, toda la Plaza de Mayo, todo, es una dimensión totalmente nueva. Y esto que vos decís es muy cierto, porque vos sabés que, en esto siempre la historia es incómoda, ¿no? Como para contar. Claro. Pero los propios radicales en el Parlamento se negaron a condenar el bombardeo del 55. Claro. Cuando ellos también habían sido oprimidos de alguna manera. Cuando ellos habían sido proscriptos. Claro. El radicalismo estuvo proscripto en toda la década del 30, durante el gobierno de Uriburu y de Justo. Entonces, acá hay como una alianza, una triangulación entre sectores políticos opositores, la jerarquía de la Iglesia y la Marina para derrocar a Perón. Ahora vos me decís, bueno, pero el libro es una defensa del peronismo. No, estoy contando los hechos, absolutamente, siguiendo los hechos como fueron. No me parece una defensa del peronismo. No, pero ese olvido que vos mencionás es cierto, porque generalmente se dice, no, porque acá la violencia argentina comenzó cuando lo mataron a Aramburu. Claro. Obviamente yo le doy mucho desarrollo en el libro. Pero vos tenés que ver también los 17 años de proscripción del peronismo, para entender el contexto en que se formula ese secuestro y crimen, ¿no? Yo te iba a preguntar, a esta altura y después de haber escrito tanto, ¿tenés alguna, me imagino que sí, alguna idea de cuál es el origen de esta violencia? Porque si no parece que dos locos se levantan un día, se agarran a tiros con otros y los otros responden. Porque me da la sensación que la década infame, por decirte algo. Había violencia, sí, había violencia, pero la primera violencia es que la gente no podía votar, ¿no? Y que había proscripción. Es lo que además genera violencia. Claro. Porque justamente... ¿Cuál es el origen en ese sentido? Por eso te digo. Mirá, si vos vas a la Revolución de Mayo, ves dos líneas, Moreno y Saavedra. Claro. Y a partir de ahí ves un país faccioso. Claro. No con una idea de Estado, claro. que decís, bueno, vamos a ir por una Argentina donde desde el Estado no se excluya al que piensa distinto. Claro. ¿No? Son como el que maneja el Estado tiene como políticas de exclusión al adversario. ¿No? Entonces, cuando hablo de políticas de exclusión es como decir... Unitarios y federales. Sí, unitarios y federales, revolucionarios y moderados, pero autonomistas y... Claro, que llevan esto es lo que trata el libro, a desencadenamientos violentos. Claro. Porque parece que no hay otra salida que... Claro, que es decir, nos obligan a la violencia. Bueno, Alem decía, matamos para poder votar. Claro. ¿No? Como diciendo, para terminar con este régimen oprobioso, como llamaban a los conservadores, y después Roca, que era militar, también reprime a los radicales en sus revoluciones, con cárcel, después amnistías. Entonces es como un siglo, por decirlo en términos saludables, muy alborotado,
que yo creo que ahora, dentro de todas, si vos lees el libro y ves El País de hoy, Claro. decís, bueno, no estamos tan mal. Digo, comparativamente con esa película que Alguna era vez el siglo, lo ¿no? hablamos, ¿no, Andy, en el programa? Grieta era los 18 años aproximadamente del peronismo, o incluso antes con otros colores políticos. Eso era una grieta. Hoy es una discusión de última. La pregunta es si eso no puede derivar o puede haber gérmenes de... Claro, ese es el punto, ¿no? Que hasta dónde se llegan las tensiones y se corta el hilo, porque después la violencia es muy difícil de tenerla. Pero hay otra violencia, y yo quería preguntarte qué te parecía. Si te pareció que el surgimiento y la creación de las 3A era con el aval de Perón, o fue una situación de López Rega con Sabino, o tenía el aval explícito de Perón, o Perón estaba un poco grande y no sé, estaba un poquito, con todo respeto, gaga. Esa tesis yo de alguna manera con distintos hechos la desmonto en el libro López Rega, el peronismo y la AAA. Vos, Bueno, y aquí también. y acá contás también, algo obviamente. bastante- Vos imaginate un presidente, un Estado, y el Estado maneja información, ¿no? De distintos servicios de inteligencia. Digo, si eso no es con el aval de Perón, digo, imaginás un ministerio que pueda funcionar de manera clandestina, como lo hacía el Ministerio de Desarrollo Social, donde había armas, donde salían patotas y eso. Sí, sí. ¿Puede funcionar a 50 metros de la Casa Rosada sin que la Casa Rosada, el ministro del Interior, que tiene la oficina ahí adentro, o la Policía Federal no lo sepa? Digo, vos ponés una bomba en un diario, ponele, ¿no? Como hacía la Sí, sí, AAA. sí. ¿Vos crees que el Estado no sabía quiénes habían puesto la bomba? ¿O no lo averiguaban? Y la otra es, ¿a quién querían matar? ¿Querían matar a los montoneros? ¿Querían matar, era solo anticomunista? ¿Para qué era? Bueno, primero surge como para dirimir las cuentas internas, ¿no? ¿Te acordás? Los infiltrados Sí. en el movimiento. Claro. Sí. Que no eran otros que los que Perón Había alentado, alentado. claro. Sí, sí, Yo sí. te digo, en cada montonero muerto del 70 al 72, casi 73, que caían o en combate o los mataban los militares, etcétera, en cada sepelio de un montonero que eran públicos había una corona de Perón, ¿no? Había una corona que mandaba Perón y decía Juan Domingo Perón. Carlos Maguid, que participa en el secuestro de Aramburu, recibe y es procesado y condenado, recibe carta de Perón, alentándolo a seguir la lucha, ¿no? Entonces digo, lo que pasa es que después cuando llega Perón, dice, como dicen los pibes ahora, esta no va más, Claro. de un momento a otro. Después de agitar las aguas de la violencia contra la NUCE para él regresar al poder, después no la puede detener. Y entonces ahí surge la idea en el peronismo, en el justicialismo, de decir, bueno, la única manera es reprimir desde el Estado. Claro. Pero además él lo dice explícitamente, ¿no? Bueno, después de él- Seiza lo dice explícitamente. Lo- Públicamente, quiero Lo decir. dice públicamente, le vamos a dar el escarmiento. Vos fíjate, como a Maguid le escribía, vamos a dar el escarmiento a los militares, Claro. después dice, vamos a dar el escarmiento a los montoneros, ¿no? Entonces, esto es lo que yo marco. El peronismo no lo reconoce esto, porque lo presenta como un problema interno, como diciendo, bueno, se pelea un barrio contra el otro, es nuestro problema. No, pero acá está el Estado en el medio, y eso fue acelerando las condiciones para un golpe de Estado, porque eso fue deteriorando las instituciones, ¿no? Absolutamente. Después participa la policía en la AAA y después participa el ejército y después se crean, hay leyes también que vota el radicalismo, la ley de seguridad de septiembre del 74, es tremenda porque genera presos políticos, prohibición de derecho a huelga, la censura que existía en los canales estatales. El otro día charlaba con un colega que había trabajado en Canal 9. Digo, eso estaba bajo el mando de López Rega, porque López Rega manejaba los medios de comunicación del Estado. Y ahí, entonces, no, pero los montoneros empezaron primero. Acá no se trata quién empezó primero, acá se trata de ver qué hace el Estado frente a eso. Tenemos que ir a un corte. Tiene un ¿Dejás corte. una pregunta para sobre después este del corte? tema? Yo te quería preguntar algo que te han estado preguntando, pero me interesa mucho que lo profundicemos sobre la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Esto es, son culpables tanto los montoneros o la guerrilla en general como el gobierno militar. Después del corte lo hablamos.
Auspicia este programa Banco Provincia. Latam y vos, juntos, más lejos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir en la vida. Acá estamos con Marcelo Larraqui discutiendo, a ver, ¿cuándo empezó la violencia en la Argentina? Había una pregunta tuya. Sí, yo te preguntaba, Marcelo, ¿qué pensás o qué podemos reflexionar sobre la famosa teoría de los dos demonios? ¿Fueron culpables tanto los militares o la dictadura militar como los guerrilleros que venían combatiendo desde antes, digamos? Mira, la teoría... hay una famosa defensa de los grupos guerrilleros que es nos habíamos armado en contra del derrocamiento institucional. Claro. Eso venía de mucho antes. Claro, vienen de antes contra la NUCE, pero después continúa claro. porque después se inicia... El ERP hace su propio camino, si bien tiene debates internos si votar, no votar. El 6 de septiembre del 73 toma el comando de Sanidad. Claro. Durante ya el gobierno de Lastiri, Sí. que muchos se arrepienten, el propio ERP acepta eso como un error de Santucho, de seguir esa línea violenta. Porque la idea del ERP es, no vamos a enfrentar a este gobierno, pero vamos a continuar el enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas. Claro. Pero bueno, las Fuerzas Armadas es el Estado, ¿no? Claro. Bueno, y en el caso de Montoneros, no. El caso de Montoneros dice, nosotros no vamos a atacar el Estado, pero mata a Rucci. Entonces eso alimenta la disputa interna y la pelea interna en el peronismo. Con la diferencia que el justicialismo tiene el Estado para esa lucha, cosa que Montoneros no tenía, ¿no? Porque se dice, no, pero había funcionarios montoneros en el gobierno de Mendoza. Sí, pero no para ir a poner una bomba contra tal o cual, ¿no? Y hay algo más por ahí, más determinante, que es en pleno gobierno de Isabel pasa la clandestinidad, donde ya directamente asume la lucha armada. Sí, asume la lucha armada, pero lo que hay que ver también, los militares, a eso le facilita el golpe de Estado. Claro. ¿No? Porque les da un justificativo para dar el golpe. Y lo iban a hacer de todas maneras. Igual. El golpe no fue para eliminar a la guerrilla, porque la guerrilla podía tomar un cuartel, pero ya no tenía consenso social, no había riesgo que decir, no, Argentina. Es más, yo creo que había consenso social para un golpe. El golpe se venía, porque la gente venía del Rodrigazo, de una hiperinflación infernal, de una Isabel que cada vez que se enfermaba se tomaba 10, 15 días de vacaciones. En Ascochinga, que se fue con la mujer de Macera, con la mujer de Videla. Entonces, es insólito eso, ¿no? Entonces, cuentan que hay un episodio donde van Lorenzo Miguel y Macera a la casa de la calle Posadas de Luder a ofrecerle el gobierno como una salida a lo Bordaberry, al uruguayo, y que Luder se negó. ¿Hubiese cambiado la historia? Y tantas cosas, ¿no?, que uno piensa que cómo hubiesen cambiado. También la fórmula Perón-Balbín, si se hubiese consumado, que hubiese pasado, ¿no? Me parece que la clase política en este periodo, si bien es desbordada por la violencia, no tiene una grandeza institucional como para defender la democracia. Es verdad, es verdad. Ya van cediendo poder a las Fuerzas Armadas. Bueno, esta reunión de Isabel con las esposas de los jefes militares ya es una muestra clara de dónde estaba parada ella y dónde iba cediendo. Pensaban que los militares iban a ayudarlos, entre comillas, frente a la guerrilla. Y los militares, son los que tienen las armas y vos les cedés poder. Los militares tienen las armas, y los sectores económicos no querían más gobierno peronista. Y unos sectores políticos, incluso la izquierda, tampoco quería más peronismo. Sí, pensaban que esto lo iban a arreglar otra vez los militares, pero eso tiene que ver con la cultura política.
de ese momento, que hoy no existe. Desde los años 30 hasta el año 74, bueno, hasta el 83, te diría los 90, los militares fueron un actor de la política argentina. Claro, Sí. claro. Clave, determinante, están en todos, ¿no? Claro. Desde el año 30 de Sí. José El golpe de Félix Uriburu, Uriburu, claro. Es verdad. que destituye a Irigoyen, por los motivos que fueran. A partir de ahí, entonces se pensaba, los militares, bueno, ¿cómo está el Partido Radical, el Partido Peronista y el Partido Militar? Claro. Entonces vos, Radical, apoyaba el radicalismo a la disposición militar de que los peronistas no votaran. ¿No? Marcelo, creo que estamos ya terminando. La marcha del 24 de marzo del viernes hubo, no sé si una reivindicación o una amague de reivindicación de los montoneros, medio ahí difuso. ¿Vos pensás que eso tiene puede ser un germen de otra cosa? O? Es interesante la pregunta. Yo leí, recordamos en el comunicado. Sí. El comunicado textual, viste cómo son los medios ahora, no sé si alguien lo cambió, que yo lo leí en internet, decía recordamos. Sí. Lo cual históricamente es bueno en el sentido que los organismos de derechos humanos admiten que los desaparecidos y los muertos de esa época participaban en organizaciones armadas, cosa que en los 80 y 90 Nunca casi no se decía. Claro. Ahora, eso en términos históricos, vos decís, bueno, como historiador decís, bueno, esto está bien porque es un sinceramiento. Ahora, si eso se presenta como decir, bueno, frente al gobierno de Macri están la historia de las organizaciones armadas, es un error político peligroso, te diría, Claro. porque cuando surgen las organizaciones armadas no se podía votar, se gobernaba por decreto, Claro. te mataban por protestar, Claro. digo, y ahora tenemos... Puede haber desigualdades económicas, no funciona la economía, no Bueno, vienen pero es una inversiones, democracia. pero es una democracia. Si alguien lo toma, como digo, es el momento de que vuelvan las organizaciones armadas o que se tiene que ir Macri, me parece que sería un error Se está equivocando, que, claro. que mucha gente puede llegar a tener esa tentación desde la oposición, pero que sería dramática y riesgoso, porque así como lo fue la caída del gobierno de la Rúa, ¿no? Si bien de la Rúa no ayudaba en nada, porque se cerraba cada vez más y no buscaba acuerdos institucionales más amplios, me parece que estamos en un gobierno democrático donde el sistema político con sus vaivenes funciona y es el que tenemos que defender, ¿no? Gracias, Marcelo, por estar acá. No, gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.